paz del Señor, mis hermanos. Hoy daremos comienzo a una nueva serie de lecciones de este trimestre. Lleva por título esta serie Firmados en Cristo, basado en el libro de Colosenses y Filemón. O sea, este trimestre estudiaremos estos dos libros, ¿cierto? Colosenses y Filemón, y daremos inicio, ¿cierto?, a la primera lección de este trimestre, que lleva por título El poder del Evangelio. El objetivo dice reflexionar bíblicamente sobre el poder del Evangelio y sus evidencias en la vida de aquellos que han decidido seguir a Jesús. Texto básico, Colosenses 1:3, dice: damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes. Introducción, dice: en su tercer viaje misionero, Pablo predicó en Efeso, una provincia romana de Asia Menor, la actual Turquía. A través del ministerio de Pablo en esa ciudad, toda la región se familiarizó con el cristianismo. Habitantes de Coloso, ciudad cosmopolita ubicada en el valle del río Lico, escuchó el evangelio de Pablo en Efeso y se convirtió. Este fue Epafra, ¿cierto? Fue Epafra el quien plantó la iglesia en Coloso y en las ciudades cercanas, Hierápolis, la Odisea, alrededor del 60 después de Cristo. Epafras se enteró de que Pablo estaba encarcelado en Roma y fue a visitarlo. Le envió un informe de la iglesia recién fundada en Colosos y le contó sobre su progreso en la fe y sobre una herejía que estaba comenzando a esparcirse entre esos cristianos. Pablo decidió escribir para que siga siendo relevante para todos los creyentes. De ahí que vamos a estudiar a fondo este trimestre la carta de Pablo a los Colosenses y Filemón. Enfocados en el texto, Pablo no conocía personalmente a los colosenses, solo por el informe de Epafra. A causa de este informe, Pablo, junto con Timoteo, comienza su epístola con un tono de extrema felicidad. El apóstol está feliz de escuchar a través de Epafras sobre el impacto del Evangelio en la vida de los colosenses. Veremos que este Evangelio tiene dos características básicas. El Evangelio es evidente. La felicidad de Pablo, del apóstol Pablo, hacia los colosenses a través del informe de Epafra, se basa en el hecho de que hay evidencia tangible del Evangelio en sus vidas. La primera fue la fe en Cristo Jesús. Los colosenses creían que Jesús era el Cristo, palabra griega que corresponde al hebreo Mesías. Para los judíos, el Mesías vendría a juzgar a los rebeldes y gobernaría sobre las naciones de la tierra con su reino de paz. Los cristianos creían que César, el emperador romano, ya no era el soberano del mundo, sino Jesús, el Cristo. Este Cristo vino a redimirnos de nuestros pecados con su muerte y a llevarnos a su reino. Por lo tanto, esta fe es salvadora, es decir, por ella somos perdonados y salvados, según
En segundo lugar, Pablo escuchó acerca de otra evidencia del Evangelio en la vida de los colosenses, del amor que tiene por todos los santos. Colosenses 1:4. Cuando la gente habla de santos, se imagina inmediatamente a alguien sin pecado. Sin embargo, la palabra santo, agioi en griego o kadosh en hebreo, antes de detonar las cualidades morales de los creyentes, tiene la idea de separados, refiriéndose al pueblo separado exclusivamente por Dios y para Dios. Pablo está diciendo que estos cristianos tenían actitudes concretas de amor por todos sus santos, con quienes se relacionaban. La fe en Jesús engendra obra de amor a los miembros de la iglesia. No es posible disociar la fe del amor. El que ama a Jesús ama a su iglesia. Pablo caracteriza esta virtud como amor en el Espíritu, es decir, producido por el Espíritu Santo. Como pecadores somos egoístas, pero cuando nos convertimos, el Espíritu Santo comienza a producir su fruto en nosotros. Y una de las cualidades de este fruto es el amor. Esta fe y amor de los colosenses, según Pablo, se debe a la esperanza reservada para ellos en los cielos. La fe y el amor tienen sus raíces en la esperanza, que es la tercera evidencia del Evangelio en la vida de alguien. Esta esperanza se refiere a todas las bendiciones de la era futura: la resurrección, la vida eterna, el fin del sufrimiento presente, etc. Entre paréntesis está esto, que los cristianos esperaban disfrutar con el regreso de su Señor. La esperanza no puede ser dañada por nadie, porque está preservada en el cielo. En la vida cristiana a veces nos asaltan las dudas, pero Dios nos asegura que un día disfrutaremos de las bendiciones de la era futura a su lado. Por lo tanto, la fe, el amor y la esperanza forman las tres evidencias más tangibles del Evangelio en la vida de alguien. Son las virtudes cardinales del cristianismo. 2. El Evangelio es poderoso. ¿Cómo brota la fe, el amor y la esperanza en la vida de alguien? ¿De dónde viene la confianza en Jesús, los actos de amor por las personas y la firme esperanza en el futuro? Pablo contesta: por el poder del Evangelio. Es el poder del Evangelio lo que hace florecer estas virtudes en la vida del cristiano. Este poder proviene de la esencia misma del Evangelio. Este pasaje nos muestra que el Evangelio es esencialmente poderoso por varias razones. Primero, por su voluntad. La verdad es el contenido del Evangelio. Pablo escribe estos dos veces en esta sección. O sea, Pablo escribe dos veces en la sección, ¿cierto? La verdad. En un mundo de muchas noticias falsas, con ideologías equivocadas
que intentan reinar sobre nuestra mente con voces falsas que compiten por nuestra audiencia y religiones falsas que afirman estar con la verdad. Pablo declara que los cristianos pueden estar libres del engaño, ya que ya encuentran la palabra de verdad del Evangelio. En segundo lugar, el Evangelio es poderoso en sus resultados. Pablo le escribió a los cristianos de Colosenses que este Evangelio en todo el mundo está dando frutos constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en ustedes. Estas imágenes, dar fruto y crecer, nos recuerdan el relato de la creación en Génesis 1, 22 al 28. Pablo consideraba que la misión de la iglesia era parte de una nueva creación, una recreación espiritual de la humanidad en la imagen de Dios. Por un lado, los frutos son las personas convertidas a Jesús, que van siendo moldeadas a su imagen, que se convierten en nueva persona, con nuevos sentimientos y anhelo. Por otro lado, los frutos son las buenas obras y actitudes que florecen en estos convertidos. El poder del Evangelio nos hace dar frutos para Dios, es decir, actitudes que lo honran. En tercer lugar, el Evangelio es esencialmente poderoso debido a su alcance. Durante el ministerio de Pablo en Efesios, el Evangelio llegó a Coloso a través de Epafras, así como a las otras ciudades ubicadas en el valle del río Lico. Ahora, mientras escribe esta carta a los colosenses, a pesar de que estaban en Roma, Pablo dice que el Evangelio estaba llegando a varias personas y lugares en el mundo. En ese momento, el vasto imperio romano el Evangelio es universal, no se limita a nuestra comunidad local. Su alcance es formidable. Como declaró Pablo, el Evangelio no está encadenado. 4. El Evangelio es esencialmente poderoso por su gracia. A través del Evangelio, dice Pablo, comprendieron la gracia de Dios en verdad. El Evangelio se entiende como la gracia de Dios, quien nos creó y redimió en Cristo, perdonando todas nuestras transgresiones. El Evangelio habla esencialmente de la salvación por la gracia de Dios y no por las obras. En resumen, el Evangelio es evidente y poderoso. Se desprende de las virtudes cardinales cristianas: la fe, amor y esperanza. En estas, a su vez, se derivan de la naturaleza del Evangelio mismo, que en su veracidad, efecto y alcance y gracia que se muestran poderosos. Por lo tanto, solo podemos estar de acuerdo con Pablo cuando dice que el Evangelio es el poder de Dios. Amén. Amén. Pasemos a las preguntas. La pregunta número 1.
Dice así: ¿quién plantó la iglesia de Coloso, Hierápolis y la Odisea? ¿Por qué escribió la carta a los colosenses? Dice, aproveche los párrafos de la introducción de la lección. Bueno, si usted leyó, ¿cierto? Lee la lección, dice que Pablo predicó en Efeso, nunca estuvo en Colosa, ¿cierto? Pero hubo un hombre que escuchó el Evangelio en Efesios y él implantó la iglesia en Colosa, que fue Epafra, perdón. Es fácil el nombre, pero me confunde. Epafras, ¿cierto? Él llevó el Evangelio a Coloso y Hierápolis y la Odisea. ¿Mm? Miren, Pablo siendo misionero, ¿cierto? No conociendo Efesios, ¿cierto? Colosense, eh, predicó en Efeso y un hombre, ¿cierto? Que no conocía a Jesús, no conocía a Dios, quedó maravillado, ¿cierto? Y aceptó a Jesús en ese momento y llevó el Evangelio, ¿cierto? A los colosenses y a los, ¿cierto? Y a Arápolis y a la Odisea. Y este hombre, Epafra, se convirtió a Jesús y en un tiempo, ¿cierto? Como dice la segunda parte de la lección, ¿por qué Pablo escribió a la carta a los colosenses? Dice, porque Epafra escribió, ¿cierto? Le escribió a Pablo, que estaba preso en Roma, y le dice que la iglesia fue instaurada en Coloso, Hierápolis y la Odisea, y también le dice que algunos cristianos estaban cayendo, ¿cierto?, en algunas transgresiones, ¿cierto? Eh, y eso le informó, ¿cierto? Y Pablo, no conociendo, ¿cierto?, Coloso, a los colosenses, no conociéndole, se apresuró, ¿cierto?, junto a Timoteo, le dijo: Timoteo, escribamos una carta a los colosenses. Y a través de él, ¿cierto?, le escribió esta carta que nosotros vamos a estudiar esta semana. Así que no se olvide, Epáfra fue un misionero también, ¿cierto?, que escuchó el mensaje y llevó el Evangelio, ¿cierto?, a estas tres ciudades importantes: Coloso, Hierápolis y la Odisea, y le escribió también una carta a Pablo. Y a través de esa carta Pablo le responde a los colosenses, no solamente a Epafra, sino a los colosenses en sí, orientándole, ¿cierto?, el Evangelio, dándole las características. A causa de este informe, Pablo junto a Timoteo le escriben una carta. Amén. Pregunta número 2 dice: basado en el ítem 1 y del comentario, conteste ¿por qué Pablo comienza su epístola con un tono de extrema felicidad? Explique cuáles son las tres evidencias del Evangelio, de la vida de una persona. Pablo estaba contento, ¿cierto?, cuando supo la noticia. Pablo le escribió a los colosenses, y a través de esta, ¿cierto?, carta, Pablo demostró felicidad porque el Evangelio, ¿cierto?, que él predicó en Efesios, llegó un momento, ¿cierto?, a, a esta ciudad a través de un hombre, Epafras, nuevamente, y fue importante. Y le da las características a Pablo, ¿cierto?, de la segunda parte de la pregunta, que dice: ¿por qué Pablo comienza su epístola con un tono de felicidad? Y explique cuáles son las tres evidencias del Evangelio, ¿cierto?, la fe, la esperanza. ¿Cierto? Las tres cosas que Pablo le escribe, ¿cierto?, a los cristianos que querían que solamente no había más, ¿cierto?, que a todo el mundo, pero
Pablo le dice las virtudes del Evangelio. Se me pierde un poquito, perdón. El Evangelio es evidente, ¿cierto? Los frutos del Espíritu, ¿cierto? Comienzan. Aquí me perdí. Mejor leamos la pregunta, el ítem 2, dice: la felicidad de Pablo hacia los colosenses a través del informe de Epafra se basa en el hecho de que hay evidencias tangibles del Evangelio en sus vidas. La primera fue la fe en Cristo Jesús. Los colosenses creían en Jesús, el Cristo. Para los judíos el Mesías vendría a juzgar a los rebeldes y gobernaría sobre las naciones de la tierra como un reino de paz. Los cristianos creían que César era el emperador romano y no era el soberano del mundo, ¿cierto? Sino que Jesús, este Cristo, vino a redimirlos de nuestros pecados con su muerte y llevado a su reino. Por lo tanto, esta es la fe, es la fe salvadora. Es decir, por ella somos perdonados y salvados. En segundo lugar, Pablo escuchó acerca de la evidencia del Evangelio en la vida de los colosenses del amor, la fe, el amor que tienen todos los santos. Sin embargo, la palabra santo, antes de denotar las cualidades morales de los creyentes, tiene la idea de separado. O sea, la palabra santo es separado, refiriéndose a Pablo exclusivamente por y para Dios, separado exclusivamente para Dios. Pablo está diciendo que estos cristianos tenían actitudes concretas de amor por todos los santos con quienes se relacionaban. La fe en Jesús engendra obra de amor a los miembros de la iglesia. No es posible disociar la fe del amor. El que ama a Jesús ama a su iglesia. Pablo caracteriza esta virtud como amor en el Espíritu, es decir, producido por el Espíritu Santo como pecadores egoístas, pero cuando nos convertimos, el Espíritu Santo comienza a producir su fruto en nosotros. Y una de las cualidades de este fruto es el amor. Esta fe y amor de los colosenses, según Pablo, se debe a la esperanza reservada para ellos en los cielos. La fe y el amor tienen sus raíces en la esperanza, que es la tercera evidencia del Evangelio en la vida de alguien. Esta esperanza se refiere a todas las bendiciones de la era futura. La resurrección, vida eterna, el fin del sufrimiento presente, etc., que los cristianos esperaban disfrutar en el regreso de su Señor. La esperanza, la fe, el amor y la esperanza. Ahí están las tres respuestas, ¿cierto? Las tres cosas, la evidencia del Evangelio. Y la esperanza no puede ser dañada por nadie, porque esta preservada en el cielo. En la vida cristiana a veces nos asaltan las dudas, pero Dios nos asegura que un día disfrutaremos las bendiciones de la era futura a su lado. Amén. Amén. Bueno, ¿cierto? La fe, el amor y la esperanza son la evidencia del Evangelio. La pregunta 3 dice: basado en el ítem 2 del comentario y en Génesis 1, 22, 28, Marcos 4, 8, Juan 15, 4 al 8, Colosenses 1, del 5 al 6,
Segunda de Corintios 5, 17 y Romanos 6, 4 hable de la verdad y los resultados del Evangelio. Amén. Primero, cierto, dice, por su verdad, la verdad es el contenido del Evangelio. Pablo estos dos escribe esto dos veces, la verdad la escribe dos veces en esta sesión. En un mundo de muchas noticias falsas, ideologías, ¿cierto? Ideologías equivocadas que intentan reinar sobre nuestras mentes como voces falsas que compiten por una evidencia y religiones falsas que afirman estar con la verdad. Pablo declara que los cristianos pueden estar libres del engaño, ya que encuentran la palabra de verdad del Evangelio. Colosenses 1:5. En segundo lugar, el Evangelio es poderoso. En su resultado, Pablo le escribió a los cristianos colosenses que el Evangelio en todo el mundo estaba dando frutos constantemente. O sea, verdad, cierto, la verdad, en segundo lugar, cierto, que es poderoso. Y esto, cierto, que es importante, cierto, que Pablo dice que en todo el mundo está dando frutos constantemente y creciendo. Y así ha estado haciendo con nosotros. El fruto crecer nos recuerda el relato de la creación en Génesis 1, 22 al 28. Pablo considera que la misión de la iglesia era parte de una nueva creación, una recreación espiritual de la humanidad. En la imagen de Dios, por un lado, los frutos son las personas convertidas a Jesús, que van siendo moldeadas a su imagen, que se convierten en nuevas personas con nuevos sentimientos y anhelos. Por otro lado, los frutos son las buenas obras y actitudes que florecen en esto convertido. El poder del Evangelio nos hace dar frutos para Dios, es decir, actitudes que lo honran. En tercer lugar, el Evangelio es esencialmente poderoso debido a su alcance. Durante el ministerio de Pablo en Efesio, el Evangelio llegó a Coloso a través de Epafras, así como a las otras ciudades ubicadas en el valle del río Lico. Ahora, mientras escribe esta carta a los colosenses, a pesar de que estaba en Roma, Pablo dice que el Evangelio estaba llegando a varias otras personas y lugares en el mundo. En ese momento, el vasto imperio romano el Evangelio es universal, no se limita a nuestra comunidad. El Evangelio es universal, no se limita solamente a un lugar, ¿cierto? Hable de la verdad y los resultados. O sea, el Evangelio es mundial. Pablo le dice, el fruto del Evangelio se está esparciendo por todos lados. Es poderoso y es verdadero, porque viene de Dios, a través de Jesús. Amén. La 4 dice, discuta con los alumnos de la clase sobre la gracia y el alcance del Evangelio. Luego de responda, ¿por qué podemos decir que el Evangelio es poderoso? Consulta en el ítem 2 del comentario. Bueno, el Evangelio es poderoso porque no porque Pablo lo diga,
porque viene de Jesús y ha crecido. Dice que el Evangelio es esencialmente poderoso debido a su alcance, porque durante el ministerio de Pablo fue creciendo cada día, ¿cierto? Fue esparciéndose de un lugar a otro. ¿Cierto? Pablo predicó en Efesio, Epafra lo predicó en Coloso, en Hiperápolis, la Odisea, ¿cierto? Después, ¿cierto? Vino otro, lo predicó, ¿cierto? En Europa, en otra parte, ¿cierto? En Europa, de Europa, Asia Menor, de África, ¿cierto? Y el día de hoy, en muchas partes del mundo. Amén. La parte 2 del Evangelio dice enfocando la vida. La pregunta dice, discuta con los otros estudiantes de la clase sobre cómo la fe, el amor y la esperanza funcionan en la práctica, en nuestras vidas. Comparta su experiencia personal como ejemplo. Y dice así el ítem el ítem 1 de esta segunda parte. Dice, considere las evidencias del Evangelio en su vida cristiana. Dice, la evidencia de que el Evangelio nos ha llegado son fe, amor y esperanza. Esta es la primera pregunta. Nuestras vidas deben estar marcadas por la fe salvadora en Jesús, la creencia de que Él es el Rey cuyo dominio crece cada vez más en el mundo y que ya nos ha traído a su reino de luz, perdonándonos todos nuestros pecados. Esto significa que debemos dejar de lado la desconfianza y someterle todas las áreas de nuestra vida. Cuando el Evangelio nos alcanza, nos involucramos con la iglesia local y visitamos a los débiles, oramos por los necesitados, servimos a los necesitados, asesoramos a los desorientados, es decir, practicamos actos concretos de amor. Finalmente, la esperanza es otra prueba del Evangelio. Nos hará menos apegado al dinero, consolado en tiempos de duelo o sufrimiento y ansiosos por el regreso de Jesús. Estas son las pruebas de que el Evangelio nos ha llegado. O sea, sentimos pesar por el otro, oramos por el necesitado, ayudamos al necesitado, tenemos amor por los demás y tenemos una esperanza que Jesús vendrá. Como dice la pregunta, ¿cierto? Discuta con los otros estudiantes de la clase sobre cómo la fe, el amor y la esperanza funcionan en la práctica, en nuestras vidas. Comparta sus experiencias personales como ejemplo. Bueno, decir todo lo que hay, dice la pregunta, ¿cierto? Ocuparíamos mucho tiempo. Pero, ¿usted tiene esperanza? ¿Tiene fe? ¿Cierto? ¿Tiene esperanza que va a vivir con Dios? ¿Que viene Jesús? ¿Cierto? ¿Tiene amor por el necesitado? ¿Ayuda al necesitado? ¿Se preocupa por los demás? Todo eso está enfocado en esta pregunta. Parte 2 de este ítem dice, considere el poder del Evangelio en su vida cristiana. Y la pregunta dice, ¿alguna vez has sido testigo de la conversión de alguien que pudo ver el poder del Evangelio? Comparta con todos y
y en su vida podría dar testimonio de cómo las buenas nuevas impactaron su forma de vida. Dice, cuando el Evangelio llega a nuestras vidas, su poder se manifiesta, porque es verdad, nos libera de los errores, de las falsas enseñanzas, nos ayuda a superar los vicios y pecados que nos aprisionan, trae resultados extraordinarios, una nueva vida con nuevos sentimientos, deseos y prácticas. Nuestro carácter y comportamiento se vuelven progresivamente similares a la de Jesús, al día a día. Este evangelio llega a más y más personas, haciendo crecer el reino de Cristo en el mundo. Es imposible prevenirlo. Este evangelio nos habla de la gracia de Dios, nos da seguridad sobre la salvación, nos hace amar al Señor y nos libera del legalismo, del sentimiento de superioridad sobre las personas y del juicio de los demás, porque nos hace reconocer quiénes somos, pecadores salvos por la gracia. ¿Alguna vez has sido testigo de la conversión de alguien? Sí. Y uno se alegra, ¿cierto? Cuando alguien se convierte a Jesús. Se alegra, ¿cierto? Y uno da testimonio, habla de esa conversión. Yo el otro día en el culto le decía, ¿cierto? Que en una de las vacaciones que nosotros tenemos, que yo tengo junto a mi parte de mi familia, se convirtieron 3 personas, ¿cierto? Una sobrina, una sobrina política, ¿cierto? La pareja de un sobrino, y otro joven, ¿cierto? Que es también la pareja de mi sobrina que se convirtió. Ellos declararon, ¿cierto? Públicamente que se convirtieron a Jesús. Qué mejor alegría, ¿cierto? Esa de que 2 personas que no conocían a Jesús, ¿cierto? O 3 personas que no conocían a Jesús, eh, hoy sean parte del reino de Dios. Y eso nos hace esperanza, nos da felicidad y nos llena de gozo. Amén. Desafío misional. Hoy hemos aprendido que el Evangelio es evidente y poderoso. Es imposible que Él alcance a uno y su vida no se vea enormemente afectada. Es imposible que el alcance de este, ¿cierto?, no nos veamos afectados. Todos, ¿cierto?, de una o de otra manera somos afectados cuando aceptamos el Evangelio. Está claro que no nos hemos vuelto perfectos y que todavía estamos sujetos a tropiezos, pero nuestras vidas mostrarán cada vez más su evidencia y su poder, como se ve en la vida de los colosenses. Además de Colosenses, algunas otras cartas de Pablo, como Romanos y Gálatas, tratan específicamente el tema del Evangelio y nos ayuda a comprender cuán evidente y poderoso es. ¿Qué tal elegir una de ellas y leer devocionalmente durante los próximos días, y a través de esta lectura permita que su vida sea moldeada por este Evangelio y trate de compartirlo con los demás? Amén. Momento misionero. Ahora vamos a ir a otra parte, ¿cierto?, de esta lección. El momento misionero. Vamos a hablar, dice, somos uno con los cristianos
que sufren en Somalia. En Somalia, la población 16.1 millones de habitantes. Cristianos, centenas. Centenas. No hay una cifra. La religión oficial es el islamismo. Gobierno república parlamentarista, igual que en Chile. Dirigente Mohamed Al-Duyay Mohamed. Acuérdese de los presos como si estuviera preso con ellos, y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. La misión Puertas Abiertas publica cada año la lista mundial de las persecuciones con los 50 países en lo que seguir a Cristo puede ser muy costoso. A continuación se presentará el país que se encuentra en el puesto número 3 del ranking de persecución de 2021. Como un solo cuerpo en Cristo, unámonos en oración por estos cristianos. Estas transcripciones se realizan, ¿cierto?, autorizadas por las misiones Puertas Abiertas. Somalia continúa ocupada. Continúa ocupando el tercer lugar de esta lista mundial de la persecución como uno de los países donde los cristianos se enfrentan a la persecución extrema en los últimos años. La situación parece haber empeorado una vez más. Es imposible admitir públicamente la fe cristiana en el país y la iglesia no existe. Esto se debe que el Islam se considera como una parte crucial de la identidad somalí. Y si se sospecha que algún nativo que se haya convertido correrá un gran peligro. Los miembros de la familia o de la comunidad lo acosarán, intimidarán o incluso lo matarán. Es muy común que una mujer sospechosa de ser cristiana sea violada y obligada a casarse. Los cristianos también están en peligro debido al Al-Shabaab, un grupo radical que defiende la Sharia, un conjunto de leyes islámicas, como base para regular todos los aspectos de la vida. Los seguidores de Jesús de origen musulmán son considerados objetivos preciosos por los yihadistas, que a menudo ejecutan a los infieles en el mismo momento en que son descubiertos. Ore para que los responsables de los ataques contra los cristianos sean alcanzados por Jesús y castigados por los crímenes que han cometido. Oremos. Vamos a orar, ¿cierto?, por los hermanos en Somalí. Son muy pocos, dicen unas centenas. No hay una estadística de cuántos son, pero sí debemos orar, ¿cierto?, por ello. Amado Dios, buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesús, por estos momentos, Señor, de esta lección. Padre Santo, ayúdanos, Señor, a crecer cada día más, a madurar más, Señor, a tener más fe en ti, Señor Jesús, y que nuestras vidas sean fortalecidas por ti, oh Cristo amado. Padre Santo, veamos que el amor, la fe, el amor, ¿cierto?, y la esperanza eran parte fundamental del Evangelio, Señor. Tu palabra también, Señor, tú eres importante para nosotros. Porque nuestra esperanza, Señor Jesús, es que tú vas a venir a buscar a tu pueblo, Señor escogido. Padre Santo, en este momento queremos pedirte especialmente por Somalia, Señor.
un país, Señor, donde los cristianos son muy poquitos, Señor, pero son los que son cristianos allí, Señor, son perseguidos, son muertos, Señor, en el acto que son descubiertos, o las mujeres, Señor, que son cristianas, son violadas, Señor, y obligadas a casarse, Señor, con alguien que no desean, Señor, muchas veces no lo aman, Señor. Padre Santo, te pedimos, Señor, que tú obres allí, Señor, que cada día, Señor, tu evangelio crezca más, Señor, allí. Padre Santo, que aquellos, Señor, que hacen persecución de tu iglesia, Señor, también sean tocados por ti, Señor, y sean convertidos a ti, y que se arrepientan de sus errores, Señor, que ellos cometieron. Padre Santo, y que también tengan la esperanza que tú vas a venir un día, Señor, a buscarnos, Señor, como hijos tuyos. Padre Santo, queremos agradecerte en este momento también por cada hermano que escucha esta lección, Señor, que ve esta lección. Padre Santo, bendícele y guárdale, Padre eterno. Padre Santo, que la gracia de Dios y el poder de tu Espíritu Santo sea con cada uno de ellos. Padre eterno, gracias, Señor, porque tú estás junto a nosotros. Y gracias por este momento especial que hemos vivido contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga, el Señor les guarde, y será hasta otra lección en una nueva oportunidad. Que el Señor les bendiga y muchas gracias.